Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta la primera sesión del curso virtual Control Interno del Activo Fijo para reducir contingencias tributarias en una fiscalización del impuesto a la renta empresarial. Tenemos ya en plataforma a la doctora Esther Ríos Córdoba, contadora pública con maestría en tributación y auditoría, experiencia en el área de tributación de más de 10 años. Actualmente se desempeña como consultora tributaria, exfuncionaria de SUNAT como auditora tributaria. Para nosotros un honor, un privilegio poder contar con su colaboración y su apoyo a favor de nuestros clientes y suscriptores de la membresía tributaria del Club de Contadores. Doctor Esther, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Ok, Edu, buenos días. En primer lugar, confírmame si el audio y el video se encuentran bien. Confirmado, doctor. Doctora, le escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Muy bien. Gracias, Edu, por tan amable presentación. Mi agradecimiento a Dios por esta oportunidad que nos permite estar reunidos en esta sala virtual para compartir temas en materia tributaria. Mi agradecimiento a Club de Contadores, a Edu, quien está dirigiendo esta exitosa firma en capacitaciones para nuestros colegas. También mi saludo y felicitación a todos los colegas que están en línea viendo esta capacitación y también para aquellos que lo van a ver en diferido. Me saludo desde acá de Trujillo. Les cuento que acabo de llegar del hermano país de Brasil y estamos acá en Perú para poder compartir con ustedes lo que hemos obtenido en la experiencia, básicamente, como consultora ya hace varios años. Quien les habla ha laborado en compañías dirigiendo el área de tributos, el área de impuestos, básicamente en corporaciones, trabajando justamente gestionando esta área de tributación, en las cuales pues ahí hacemos la preparación de impuestos y también atención de consultas tributarias de todas las áreas, y actualmente ya dirigiendo mi compañía en consultoría tributaria empresarial, Ríos Tax and Compliance. Y dentro de los servicios que hemos venido brindando a las compañías, a las empresas, de hecho, uno de los temas nos lo enfocamos en la auditoría tributaria preventiva, y también comentarles que estas herramientas se trabajan no solamente para el impuesto a la renta, sino también para el GB. Dicho eso, entonces, en el ámbito de las fiscalizaciones, de las auditorías del impuesto a la renta empresarial, hay uno de los rubros que es muy importante básicamente por el término económico que representa si hablamos en términos totales del activo, que es justamente el activo fijo. Y en mi experiencia, al ser este rubro uno de los más importantes, también implica que es uno de los que genera grandes contingencias en tanto no se lleve el control adecuado. Y justamente evaluando por qué se generan tantos riesgos tributarios, hemos planteado una alternativa de solución que es justamente fortalecer el control interno en este rubro del activo fijo. Adicionalmente a ello, considerar también que lo hace aún más importante porque esta partida es una de las que genera muchas diferencias cuando hablamos entre el tratamiento contable y el tratamiento tributario. Entonces, dentro del marco de las fiscalizaciones, dentro del marco de la auditoría preventiva del impuesto a la renta, tocamos el activo fijo. Sin embargo, consideramos, por lo amplio que es, tratar específicamente activo fijo, y es lo que vamos a hacer en estas 3 sesiones. Compartirles también que si hablamos de servicio, en cuáles de los servicios ustedes se pueden desempeñar como consultores especializados en el tema de activo fijo. Y esto es que pueden trabajar, pueden hacer su servicio dentro del marco de una auditoría tributaria preventiva del impuesto a la renta, apoyo en fiscalización y adicionalmente como consultorías especializadas en el activo fijo. Quien les habla ha venido laborando por muchos años
con este tipo de compañías y hemos visto que inclusive órdenes de servicio especiales salen para el activo fijo. Entonces ahí tienen un poco el marco de referencia en los cuales nos vamos a desempeñar como consultores especializados ya en materia del activo fijo. También cuando hemos visto ya en las fiscalizaciones, la administración tributaria hace una serie de cruces y eso lo hace inclusive desde los primeros requerimientos. Nos ha tocado levantar observaciones cuando la administración tributaria, por ejemplo, compara la fiscalización, en las fiscalizaciones la depreciación del ejercicio, ¿sí? Y pues, haciendo sus cruces generales, no concilia con los reportes, porque recuerden que en los primeros requerimientos la administración pide todas las datas, la data contable, la data tributaria, la declaración jurada, las casillas, y hace una serie de cruces, y de esos cruces ya resultan inconsistencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estas herramientas, vamos a poder levantar, miren, cada una de las observaciones. Caso contrario, desde los primeros requerimientos nos van a observar y tenemos ahí reparos. Eso es lo que en primer lugar quería comentarles antes de empezar con nuestro material. ¿Qué vamos a trabajar en esta primera sesión? En primer lugar, es importante tener en claro qué observaciones viene haciendo la administración tributaria en las fiscalizaciones del impuesto a la renta, pero enfocadas al activo fijo. Eso es importante porque justamente vamos a tener ya la información de cómo la administración tributaria viene haciendo sus observaciones y por qué, en qué se está basando para hacer las observaciones. Porque si nosotros analizamos, miren, ¿por qué tenemos que preparar todos estos controles? ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo principal es no tener reparos en las auditorías que hace SUNAT, en las fiscalizaciones. Ese sería el objetivo para poder entender hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a analizar qué reparos, eso técnicamente son observaciones, ya está haciendo la administración tributaria dentro de su facultad de fiscalización cuando revisa el impuesto a la renta y efectivamente se enfoca en uno de los puntos que es el activo fijo. Ustedes dirán, ¿y por qué en renta? Bueno, porque en renta se revisa la depreciación del activo fijo, la depreciación. Y ustedes dirán, ¿y cuál va a revisar la administración tributaria? ¿La contable o la tributaria? Y la respuesta es todo va a revisar, la contable, la tributaria y las diferencias. Y las diferencias son aquellas que van a la declaración jurada. Es por eso que en una fiscalización, cuando se refieren al activo fijo, no solo le piden su libro tributario del activo fijo, también piden el contable. Y no solo eso, también piden el análisis de cada una de las adiciones y deducciones. Seguimos, no solo eso, pide que de cada adición y deducción usted le indique referido a qué cuenta contable está, o sea, es conciliado con las cuentas contables. Y como esto es tan abundante de información, las compañías a veces no lo tienen, ¿no? No es porque en verdad no tengan en su información, sino que no lo tienen preparado como para presentarlo a SUNAT. Y de eso también vamos a hablar en esta sesión. Como segundo punto, vamos a tomar en cuenta qué consideraciones debemos considerar para aplicar un tratamiento tributario adecuado, considerando además que el tratamiento contable es diferente que el tributario. Entonces, en el tributario, la clave es tomar en cuenta todas esas obligaciones que ha establecido nuestra ley del impuesto a la renta, que de hecho están en varios artículos y además no solo en la ley, sino también en el reglamento. Hago un paréntesis aquí, no solo en la ley y en el reglamento, sino es que nuestro marco de referencia también va a ser los informes que ya emitió la Administración Tributaria y las resoluciones que emitió el Tribunal Fiscal, porque como la mayoría de casos en materia tributaria tiene zonas grises, tiene zonas no muy bien definidas, las normas no están tan claras, el tribunal ha ido
pronunciándose acerca de algunas controversias y nosotros también lo debemos tomar en cuenta. Por su parte, a la Administración Tributaria también llegaron preguntas sobre el activo fijo, sobre varios temas del activo fijo, libro, sobre las tasas, sobre depreciación acelerada, diferentes temas. Entonces, como ha llegado varias consultas, la administración ha ido respondiendo y sentando su posición. Entonces, para revisar este punto 2, vamos a tomar como marco referencia la ley, el reglamento y también los pronunciamientos de la administración más las resoluciones del Tribunal Fiscal. Como tercer punto, vamos a tocar un tema muy importante en controles, que es el sustento del valor del activo, del costo computable. Porque sobre este tema también hemos encontrado muchas observaciones que hace la administración y siempre está enfocado en que nosotros probemos el valor del activo. Y eso no sería tan difícil de probar si hablaríamos de activos nuevos, ¿no? De activos que se han comprado hace 2 años, 3 años. Sin embargo, eso no es suficiente porque también las empresas tienen en sus activos justamente maquinarias, edificios, equipos que han comprado ya hace varios años, 10 años, 20 años, 30 años. Y entonces no se tiene este sustento, ¿no? Sustento del costo computable entonces. Y como punto 4, miren, vamos a ir paso a paso, vamos a revisar cómo nosotros podemos determinar las diferencias entre el tratamiento contable y el tratamiento tributario. Porque no es suficiente, miren, no es suficiente tener bien controlado el activo fijo contable, ni el tributario, sino es que es un análisis integrado del contable, del tributario y de las diferencias. Adicional acá, en este tema, las diferencias no se pueden obtener de manera global, como lo hemos encontrado en algunas empresas. Eso es un error. Porque hacer, miren, esta operación de depreciación total contable menos la tributaria global, me da una diferencia, ¿verdad? Pero esa diferencia es incorrectamente determinada para determinar adiciones y deducciones. Porque estas diferencias se tienen que hacer activo por activo, ¿no? Activo por activo, porque son casos diferentes, ¿no? Y si ustedes lo pretenden hacer en forma global, esa adición y deducción está incorrectamente determinada. ¿Eso qué genera a la larga? Le genera error en la declaración jurada. Y eso puede generar dos consecuencias. Tributo omitido, ¿sí? Con lo cual hay una deuda y hay intereses y hay multa, o podría generar también exceso en tributo pagado. Un tributo determinado en exceso. Eso implica que ustedes han regalado dinero al fisco, pero la compañía se ha perjudicado. Eso tampoco es correcto, ¿no? Entonces, la clave acá por eso dice determinación de las diferencias. Quiere decir de la diferencia correcta. No me deja avanzar aquí. Como punto 5, miren, vamos a tocar qué procedimiento debemos aplicar para auditar los activos fijos. ¿Cómo nosotros nos aseguramos que ese tratamiento que aplicó la compañía, para nosotros que somos consultores privados, sería nuestro cliente? Y si hay en sala participantes de la administración tributaria, serían los contribuyentes que usted va a fiscalizar. Bueno, quien les habla es docente de maestría en tributación y también en auditoría. Y en mi experiencia también como docente universitaria, de hecho, tenemos como participantes de esas maestrías contadores, consultores, no solo del sector privado, sino también del sector público.
En el privado son contadores o consultores y en el público son funcionarios, auditores de la administración tributaria. Lo interesante de todo este contenido es que es para ambos. Igual, los cursos que hacemos en maestría es para ambos. Entonces, si usted le decía es un consultor privado, consultor externo privado, como es mi caso, vamos a ver aquí qué procedimientos aplicamos para revisar esos activos fijos. ¿Ya? Y si es un auditor de la administración, ¿qué procedimientos usted puede aplicar en cuando fiscalice impuesto a la renta y cuando llegue al campo del activo fijo? Vamos a ver casuística del tratamiento tributario. Aquí le puse Excel porque vamos a ver formatos en Excel, pero estamos agregando a este tema también modelos de cómo redactar. Eso es lo novedoso en la capacitación de esta programada para estas 3 sesiones con Club de Contadores, porque la idea es hacerle mejoras continuas siempre, porque si bien es cierto, hemos dictado conferencias sobre activo fijo, ahora estamos enfocándolo ya de una manera más especializada del tema, ¿no? Y aquí vamos a ver, miren, estamos agregando 2 temas adicionales. A la data del activo fijo, donde vamos a tratar justamente los cálculos, vamos a ver los cálculos, le estamos agregando un detalle de escenarios, Y eso lo vamos a trabajar en Word. ¿Y por qué sería importante? Miren, ¿no? ¿Por qué es importante? Me ha pasado que como consultora hemos ejecutado el servicio, para lo cual la empresa publicó sus términos de referencia, nosotros hicimos el trabajo como consultores, rigiéndonos al término de referencia justamente, ¿ya? Y cuando hemos hecho el informe hemos dado el resultado, ¿no? Cuánto es, si la adición o deducción estaba bien o estaba incorrecta y todo lo más, y hemos dado la base legal. Pero en el desarrollo de los servicios, el cliente nos dice, sí, pero yo quiero saber cómo tú lo has determinado. Y claro, nosotros le decimos, pero ese es, conforme hemos determinado, son varios escenarios, pues, ¿no? ¿Qué escenarios, por ejemplo? Hay maquinaria que su costo atribuido es mayor que el costo histórico. Ese es un caso, por ejemplo. Segundo caso, hay maquinaria que el costo tributario es mayor que el contable y la tasa contable es menor que la tributaria. Eso es otro escenario. Luego tenemos edificaciones que han tenido costo atribuido positivo hacia arriba, pero que la tasa contable es menor que la tributaria. Ese es otro escenario. Entonces, cuando ya hemos hablado de escenario, el cliente nos dice, pero quiero de cada escenario. Entonces, es la descripción, quieren tener el procedimiento que se aplica en cada escenario, ¿no? Ese es digamos, lo extra, lo adicional que estamos considerando acá, casuística. Y también, como todo en materia de consultoría, todo en materia de auditorías preventivas, en general de cualquier consultoría, cuando vamos a terminar nuestro servicio, pasamos a la fase final, que es la redacción del informe, ¿no? Y en esta redacción del informe vamos a justamente dejar ahí redactado las observaciones encontradas, ¿no? Pero también con su base legal, y finalmente agregamos para el cliente las conclusiones y las recomendaciones. Eso también es uno de los temas que estamos agregando para esta especialización en controles del activo. Y terminaremos ya nuestra ponencia con algunas conclusiones y recomendaciones que les va a servir justamente, ya sea que se encuentren desempeñando como contadores, como consultores internos o como auditores externos, como es mi caso. Muy bien, vamos a ver entonces el primer punto. ¿Qué observaciones frecuentes se están haciendo ya en las fiscalizaciones del impuesto a la renta, aquellas enfocadas al activo fijo? Recuerden que el activo fijo es uno de los rubros muy importantes porque impacta al costo y también impacta al gasto. Explico mejor. En una compañía industrial, por ejemplo, la depreciación de las maquinarias
que son necesarias justamente para el proceso productivo, es un componente muy importante el costo. Entonces, al ser un componente muy importante el costo, esto va a afectar al costo de venta, y este es un rubro justamente muy importante en las fiscalizaciones, en las auditorías. Porque si ustedes analizan un estado de resultados integrales, uno de los componentes más altos en términos económicos es el costo de venta. Eso sería cuando afecta el costo. Pero la depreciación también afecta al gasto, porque van a haber activos que están justamente dirigidos al tema del gasto de venta, por ejemplo. ¿Cuáles serían? Si hablamos de una compañía del sector hidrocarburos, tienen ellos unos vehículos justamente en los cuales trasladan combustible para sus clientes, ¿no? Justo de ese tema nos ha llegado bastantes consultas en las últimas semanas y que tienen que ver con guías de remisión, que eso será otro tema. Y entonces, en esas unidades de transporte, las empresas de este sector llevan a repartir estos hidrocarburos, ¿no? Ya sea petróleo, ya sea gasolina, lo que fuera. Y entonces, ese vehículo, esa unidad de transporte también se deprecia, pero ya no incide en el costo, sino incide en el gasto, en este caso en un tipo de gasto de venta, porque es para la venta, ¿no? Y así vamos a tener diferente, por ejemplo, en las oficinas del área administrativa, donde está todo el back office, donde está contabilidad, gestión financiera, afecta al gasto, no al costo, y afecta a un tipo de gasto que es el gasto administrativo, ¿no? Comprenderán que el activo afecta al costo, afecta a gastos del tipo administrativo y gasto de venta y otros más, ¿no? Entonces, por eso es también muy importante. Entonces, cuando vamos a hacer la revisión, vamos a tener, miren acá, que un checklist, por lo menos de lo que yo he visto en mi experiencia, de lo que la administración tributaria está observando. Primer punto, sustento del valor del activo, del costo computable. Sale como resultado en el requerimiento, no se cuenta con la factura. El contribuyente no tiene la factura, cuando corresponde factura. En otros casos no tiene la resolución de transferencia, porque, estimados amigos, el valor del activo no necesariamente se sustenta con una factura, depende del caso. Por eso es que hemos creído conveniente hacer una sesión especializada del activo fijo, dado lo amplio que es este caso, este tema, ¿no? Entonces, si la empresa compró un activo, una maquinaria, el sustento sí tiene la factura. Pero hay sectores en los cuales la incorporación de activos no necesariamente es por compra, sino por transferencia. Y también comentarles que uno de los clientes más importantes de estos servicios es el Estado, justamente. El Estado a través de la actividad empresarial del Estado, a través del FONAFE, por ejemplo. Sector eléctrico, que es uno de los sectores que quien les habla viene trabajando por varios años. Entonces, en este sector, miren, uno de los activos más importantes, que ahí están los millones, son, por ejemplo, las redes eléctricas. Pero las redes eléctricas, en su mayoría, la empresa no los compra, sino lo transfiere el Ministerio de Energía. Entonces, cuando nos piden el sustento del costo computable, vamos a tener ahí esa resolución de transferencia, que la norma también dice que la empresa, una vez que lo recibe, tiene que tasarlo y va a tener ese informe del perito tasador, ¿no? Entonces, resolución de transferencia, otro documento que sustente el valor del activo. También tenemos en la casuística, miren, que en algunos casos la empresa no tiene la factura y no tendría obligación de tenerlo porque se trata de un formulario 820. Este formulario 820 se va a solicitar cuando la empresa le hizo una compra de un activo, pero no a una empresa ni a una persona natural con negocio, sino le compró a una persona natural que no es habitual. Entonces, le pide el formulario 820. Y esta casuística se divide a su vez en dos, porque
van a haber bienes registrables y bienes no registrables. El 820 solo se exige para los bienes no registrables, ¿ya? ¿Y cuáles son los bienes registrables? Por ejemplo,